Muy buenos días. En esta entrega tenemos al tema número 2, que se trata de osteología. Introducción. Hay que tener en cuenta que la osteología va a ser una ciencia que va a estudiar las estructuras anatómicas de los huesos. Hay que tener en cuenta que los huesos son órganos de color blanquecino, duros y resistentes. A la vez van a estar constituidos por tejidos y células óseas. Hay que tener en cuenta que los huesos van a constituir aproximadamente el 18% del peso corporal de una persona. Las funciones del hueso. Hay que tener en cuenta que va a servir para sostén, para protección, para asistencia de movimientos, para el almacenamiento de minerales, para la producción de células sanguíneas y por último para el almacenamiento de triglicéridos. La primera función, que es la función de sostén. Hay que tener en cuenta aquí que va a brindar sostén a algunos tejidos blandos, o sea, brinda apoyo al cuerpo. Hay que tener ejemplo a una construcción que va a ser construida por unas estructuras de acero que a la vez van a sostener a todo el peso, ¿verdad? Es igual los huesos. La segunda función, que es de protección. Este ya es algo protector. Primeramente tenemos que tener en cuenta que los huesos a nivel craneal van a formar, digamos, cavidades óseas que van a alojar dentro de esto a órganos muy importantes. Tenemos aquí en la cabeza al cerebro, lo principal. La asistencia de movimientos. Hay que tener en cuenta que los huesos van a servir para las inserciones de los músculos y los músculos se van a insertar mediante los tendones. Pero tenemos que tener en cuenta que los movimientos se van a realizar gracias a los huesos, a los cartílagos, a los músculos, a las articulaciones. Tiene que permitir el movimiento, ¿ok? El almacenamiento de minerales. Hay que tener en cuenta que esta función va a servir para el almacenamiento de algunos minerales. Tenemos el ejemplo del calcio y del fósforo. Lo principal es que estos dos, o sea, el calcio y el fósforo, va a permitir la fortaleza, la solidez, la resistencia y la dureza del hueso. Por eso es importante. La otra es la producción de células sanguíneas. Esta producción de células sanguíneas se está efectuando en la médula ósea roja, que se encuentra en el tejido óseo esponjoso, o sea, en las epífisis. Hay que tener en cuenta que va a formar células sanguíneas como pueden ser los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y algunas plaquetas. El almacenamiento de triglicéridos. Hay que tener en cuenta que cumple esta función gracias a la médula ósea amarilla. Aquí lo tenemos, médula ósea amarilla, que va a estar conformada por tejido óseo compacto. Y va a estar constituida el triglicérido por adipocitos, porque los adipocitos son los lugares que van a reservar los triglicéridos. Las partes de un hueso. Hay que tener en cuenta que se va a considerar las diferentes partes, ¿verdad? Primero tenemos la diáfisis. La diáfisis va a ser el cuerpo del hueso, que va a ser una porción cilíndrica y a la vez principal del hueso. Aquí lo tenemos representado. Luego tenemos la epífisis. La epífisis va a ser los extremos, o sea, puede ser a la vez proximal y distal, que va a contener en los adultos la médula ósea roja. La metáfisis es el lugar de donde va a unir la diáfisis con la epífisis. Aquí lo tenemos representado. El cartílago articular. Hay que tener en cuenta que este cartílago va a estar formado por cartílago hialino. Y este va a cubrir todas las epífisis. O sea, las epífisis van a servir para articularse con otro hueso. Ese lugar va a ser recubierta por cartílago articular. El otro es el periósteo. El periósteo va a ser el lugar donde no va a cubrir el cartílago hialino. O sea, más claramente, sus cuerpos de los huesos va a ser recubierto por periósteo. La cavidad medular va a ser un espacio dentro de la diáfisis, pero en los adultos hay que tener en cuenta que va a contener a la médula ósea amarilla. La médula ósea amarilla, ¿para qué va a servir? Para el almacenamiento de triglicéridos. El último, que es el endostio. El endostio va a delimitar esta capa, la cavidad medular. Aquí lo tenemos, o sea, su recubrimiento interno de la cavidad medular.
Los tipos de huesos. Hay que tener en cuenta que vamos a tener diferentes huesos. Huesos largos, anchos, cortos, irregulares y sesamoidales. Los huesos anchos son los que tienen una longitud mayor. Hay que tener en cuenta un ejemplo al fémur o también pueden tener a la tibia, al peroné, al húmero, al radio, al cubital. Los huesos anchos o también planos se los conoce son aquellos que tienen una longitud y una anchura mayor que su espesor. Tenemos al omóplato, al parietal. Los huesos cortos. Hay que tener en cuenta que van a ser de dimensiones más pequeñas que los huesos largos, que vamos a encontrarles unos ejemplos a los huesos del pie. Miren aquí, que son pequeños. Estos son las falanges y estos los metatarsos. Los huesos irregulares. Estos irregulares ya no tienen una estructura muy específica. Aquí lo tenemos representado. Los huesos sesamoideos se desarrollan en el interior de los tendones. Un ejemplo, aquí lo tenemos. Los huesos sesamoideos del dedo gordo del pie. La conformación externa del hueso. Hay que tener en cuenta que los antiguos anatomistas lo comparaban a los huesos por diferentes figuras geométricas. Tenemos el ejemplo que lo han dado al escafoides. El escafoides lo han dado como si fuera una barca, ¿no ven? Luego tenemos otro, al piramidal, que tiene una forma de pirámide, y a los cuboides, que tienen en forma de cubo. Los detalles anatómicos de un hueso, hay que tenerle en cuenta sus diferentes detalles. Tenemos caras, podemos tener una cara interna, aquí lo tenemos, y una cara externa. O también podemos tener en otros huesos que aquí no lo tengo, que es superior e inferior, sus caras. Luego aquí también lo podemos también representar con otro nombre, que puede ser su cara anterior y su cara posterior. Aquí su cara inferior, ¿ya? A la vez, estas caras pueden presentar rugosidades. Aquí lo tenemos, unas eminencias frontales, ¿verdad? Los bordes van a ser el punto de unión de las caras. Tenemos aquí del hueso frontal el borde circunferencial. Otro, los extremos. Vamos a tener en cuenta sus extremos. Podemos tener un extremo superior que va a estar relacionado con la cercanía al cráneo, o también se lo puede conocer como craneal. Otro, inferior, o también va a estar relacionado o se lo conoce como caudal, con la porción más inferior o distal. Luego podemos también tener en otros huesos un extremo interno y externo, como de la clavícula, o también extremo anterior o posterior. Las eminencias. Las eminencias son rugosidades que van a presentar lugares para que sirva las inserciones o bien para las articulaciones. Los orificios o agujeros. Estos orificios o agujeros son los agujeros que van a dar paso a las arterias, a las venas y a los nervios o al paquete vasculonervioso. La superficie del hueso. Hay que tener en cuenta que va a tener diferentes deformidades como pueden ser las fosas, los canales, las escotaturas. Primeramente vamos a ver la depresión y los orificios, que estos se van a dividir en articulares y no articulares. Los articulares va a servir ¿para qué? Para que se articule con otros huesos, como su nombre le indica. Y los no articulares va a servir ¿para qué? Para que pase algunos tejidos blandos. Tenemos el ejemplo aquí de un orificio, los agujeros transversales, que van a permitir el paso de los vasos. También pueden pasar algunos ligamentos, tendones, por eso son orificios no articulares, ¿ya? Aquí lo tenemos las elevaciones óseas o eminencias, o también se los puede conocer como apófisis del hueso. A la vez se va a dividir en articulares y no articulares. Las eminencias articulares tenemos aquí la representación del cóndilo del fémur, que se va a articular con la tibia. Y las eminencias no articulares van a servir ¿para qué? Para las inserciones musculares, porque aquí lo tenemos una eminencia de la tibia que va a servir para la inserción de un músculo. La conformación interna del hueso va a ser representada primeramente por las células. La primera célula son las células ontogénicas, que son las células madre, y estas células madre van a dar origen a los osteoblastos. Las células osteoblastos son las encargadas de formar un hueso. ¿Por qué? Porque van a producir un proceso de sintetizar y secretar fibras de colágeno, y a la vez van a construir la matriz osteoide, o también se lo conoce como matriz extracelular. Las células osteocitos.
Estas células óseas maduras, ya son estas las maduras, van a constituir las células principales del hueso. Estos son los encargados de dar nutrición y productos metabólicos de la sangre hacia los huesos. Las células osteoclastas, estas ya son las malignas, las que van a ir a destruir su matriz osteoide. Estas son las destructoras de huesos, más claramente. ¿Cómo lo van a destruir? Una vez que van a tomar en contacto con los células osteocitos, van a empezar a liberar los ácidos y las enzimas para que se digiera su mineral, sus proteínas de los huesos. El tejido compacto. Hay que tener en cuenta que el tejido compacto va a ser constituido por laminillas óseas aplicadas unas contra otras. Aquí lo tenemos el ejemplo, que son laminillas, ¿no ve? Que lo van a dar un espacio sólido, o sea, va a ser este hueso más sólido. Pero van a contener pocos espacios. Y se va a situar principalmente en el cuerpo, o sea, en la diáfisis de los huesos largos. Su componente principal se lo va a conocer como la osteona. ¿Cómo va a ser constituida? Va a estar constituida por un conducto central, va a estar constituida por lagunas, por osteocitos y por canalículos. Los osteocitos son las células principales maduras de los huesos, ¿verdad? El tejido esponjoso. Hay que tener en cuenta que va a estar formado por trabéculas en diferentes orientaciones, ¿verdad? En diferente dirección, ¿ya? Que le va a dar un aspecto aquí en forma de una malla, que se lo va a apreciar un sistema de pequeñas cavidades. Tenemos aquí, miren, cómo son estas trabéculas, ¿verdad? ¿Dónde se van a encontrar? Se van a encontrar en las epífisis de los huesos largos y huesos cortos, pero también en el cráneo se lo va a conocer como diploe. La constitución del esqueleto. ¿Cómo va a estar constituido nuestro esqueleto? Se va a estar constituido principalmente por los huesos de la cabeza, por los huesos de la columna vertebral, pero hay que tener en cuenta que la columna vertebral va a tener una porción que son las vértebras torácicas, que de ahí van a salir las costillas, y las costillas anteriormente se van a ir a articular al esternón. Luego, en la parte superior tenemos la cintilla escapular, que va a pertenecer a la extremidad superior, y en la parte inferior tenemos a la cintura pélvica, que va a pertenecer al miembro inferior. Los números de huesos en el esqueleto. Hay que tener en cuenta que la columna vertebral va a tener 24 huesos, el sacro 1, el coxil 1, el cráneo va a tener 8 huesos, la cara va a tener 14 huesos, el hueso del oído va a tener 6 huesos, los hyoides va a tener un solo hueso, el esternón un solo hueso, las costillas 24, el miembro superior va a tener 64 y el miembro inferior va a tener 62. Hay que tener en cuenta que el esqueleto humano va a estar conformado por 306 huesos, de los cuales no van comprendidos los huesos sesamoideos o los numéricos o los bormianos, ni los huesos pequeños del pie, que son los sesamoideos, ¿verdad? Pero cuando son las personas ancianas, los huesos se van a empezar a fusionar. La división del sistema esquelético. Hay que tener en cuenta que va a estar dividida en esqueleto axial y en esqueleto apendicular. Y el esqueleto axial va a estar conformado por 74 huesos y lo tenemos representado en su eje del cuerpo. ¿Quiénes lo van a conformar? Lo van a conformar los huesos de la cabeza, los huesos de la columna vertebral, el tórax, que va a estar conformado por las costillas y el esternón, y los huesecillos del oído. El esqueleto apendicular va a constar de 126 huesos. A la vez lo van a constituir la cintura escapular, representada con su extremidad superior, la cintura pélvica, que va a estar representada por la extremidad inferior. Bueno, hasta aquí hemos acabado todo el tema de osteología. Y si tienen alguna consulta, alguna duda, no duden en decirnos. Nos pueden encontrar con Facultad de Ciencias de la Salud, Medicina Moderna. Y me despido con esta frase: el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Gracias. Hasta una próxima entrega.